Buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo andan, che? Vamos a arrancar la clase 15, en donde vamos a continuar viendo los criterios de congruencia. Habíamos empezado a ver los criterios de congruencia en la clase pasada. Bueno, habíamos repasado un poquito qué quieren decir los criterios de congruencia y habíamos hecho algún tipo de advertencia sobre ellos. Básicamente los criterios de congruencia te dicen que si tenés 3 de los 6 datos de un triángulo que son respectivamente congruentes, entonces todo el triángulo T es congruente al triángulo T'. Bueno, habíamos hecho un análisis de cuáles podían ser potenciales 3 datos respectivamente congruentes con cierta alerta que había que tener, que es importante la palabra respectivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estos dos triángulos rectángulos tienen dos lados y un ángulo que son congruentes, pero no son correspondientemente congruentes, porque en este caso el ángulo está comprendido entre los dos lados, mientras que en este caso el ángulo es adyacente solo a uno de los lados, ¿no? Hoy habíamos hecho un pequeño análisis sobre los posibles casos de congruencia que podía haber y habíamos visto el que consideramos como más importante de todos, que es el lado ángulo lado. Habíamos visto el que es como al revés de este, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, donde en el primero el ángulo es el comprendido entre los dos lados, acá es el lado comprendido entre los dos ángulos, y habíamos visto también el criterio lado, ángulo, ángulo. Bueno, había hecho énfasis también, ¿no es cierto?, para ver de que dos figuras son congruentes, vos tenés que encontrar qué transformación rígida te lleva la figura F1 a la F2, y de hecho que esa fue la estrategia en la demostración del criterio lado, ángulo, lado, que hicimos explícitamente la construcción de la transformación rígida, como está aquí. Pero para luego los otros dos criterios, lo que hicimos en lugar de construir la transformación rígida, reducíamos a usar este criterio para probar los demás criterios. Justamente acá están los criterios ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, ángulo, en donde lo que hacemos es buscar usar el criterio lado, ángulo, lado. En realidad las dos pruebas son muy similares una a otra y se reduce a, con los datos que nos proveen cada uno de estos dos criterios, encontrar un lado más para poder usar el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver los criterios que nos quedan, que son el lado, 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 que es el que con el que vamos a arrancar, y el lado, lado, ángulo, que hay que tener una pequeña cuidado con este criterio, ya lo vamos a decir en un ratito. Así que bueno, arrancamos con el criterio que sigue, lado, lado, lado. Bueno, el criterio lado, 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 lo que dice es que si tenés dos triángulos T y T' que tienen los lados correspondientemente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, sabés que los lados verdes son congruentes, los naranjas son congruentes y los rojos son congruentes, entonces todo el triángulo es congruente. Y nuevamente, la estrategia va a ser reducir al caso lado, ángulo, lado, solo que de una manera un poquito más sofisticada que en los criterios ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, ángulo. Pero es sumamente elegante como se obtiene acá. Claro, en este es como que está un poquito más complicado reducir al lado, ángulo, lado, porque no sabes la congruencia de ninguno de los ángulos. En los otros dos criterios justamente agregábamos un lado más y llegábamos al criterio lado, ángulo, lado. Bueno, ahora el problema es que en este criterio carecemos de un ángulo como para usar este criterio, entonces nos la tenemos que rebuscar para fabricarnos un ángulo, aquí demostrar que uno de los ángulos tiene que ser congruente, para ahí sí aplicar el lado, ángulo, lado. La estrategia va a ser ver que el ángulo 1', 1 es congruente al 1', es decir, vamos a tratar de ver de que los ángulos opuestos al lado L1 y L1' son congruentes. Así, de ese modo, vamos a usar el criterio de congruencia, el lado, ángulo, lado, aplicado al lado naranja,
al número 2, al ángulo número 1 verde y al lado rojo número 3. Bueno, para llevar a cabo esta estrategia, lo que hacemos es sobre el triángulo T' exterior al lado verde, vamos a copiar el ángulo rojo opuesto al lado 3, el ángulo número 3, lo vamos a copiar acá exterior al triángulo T'. Así que copiar quiere decir de que estoy tomando una semirrecta x3' P en el semiplano hacia el semiplano opuesto al que está x1', y de modo tal de que el ángulo que forma con el lado L1' verde y esa semirrecta x3P sea congruente al ángulo 3 rojo. No al ángulo 3', si es al ángulo 3 rojo del triángulo original. La construcción es sobre el T', pero este ángulo es congruente al 3 original. Muy bien, entonces tengo esta semirrecta x3' P que está construida de modo tal que el ángulo que forma con el lado verde sea congruente al rojo. Y luego, sobre esa semirrecta x3' P, tomamos un punto x1 tilde, de modo tal que el x3', x1 tilde, ese segmento, sea congruente al segmento x3, x1, que es el segmento L2 naranja. Así que es como que estoy copiando el triángulo T, básicamente la estrategia es que estoy copiando el triángulo T original sobre el costado exterior del triángulo T'. Muy bien, entonces ahora sobre este nuevo triangulito que estoy armando acá exterior, ¿qué es lo que sé? Sé que este triángulo tiene como lado el L1', que es congruente al L1, son los lados verdes. Sé que tiene los ángulos rojos congruentes, por construcción que acabamos de hacer. Y sabemos también que tiene el lado naranja, L2 del triángulo T, congruente al lado x3', x1 tilde por construcción. Así que ahora le podemos aplicar el criterio lado, ángulo, lado al triángulo T y al triángulo que acabamos de construir, aplicado al lado verde, al lado naranja y al ángulo rojo, para obtener que los triángulos x3, x2, x1 original, ese es el T, es congruente al que construimos x3', x2' y x1 tilde. Eso es por el criterio lado, ángulo, lado, aplicada a la terna lado verde, ángulo rojo, lado naranja que construimos. Bueno, como conclusión obtenemos que los 6 datos de estos triángulos son congruentes y en particular obtenemos que el lado opuesto al ángulo rojo, que es en el original el lado L3 y en el construido es el lado x1 tilde, x2', son congruentes. Eso es porque los triángulos son congruentes. Muy bien, a esta altura entonces como que lo voy a pintar a este con línea de puntos, a este lado x'1, x'2, rojo, porque sé que es congruente al rojo L3 y por supuesto congruente al rojo L3'. Entonces nos ha quedado acá como un barrilete en donde es un romboide, en el sentido de que los dos lados rojos están siendo congruentes. Los lados rojos son congruentes porque este lado rojo es congruente a este lado rojo por el criterio, y a su vez este lado rojo es congruente a este otro lado rojo por hipótesis del criterio LLL. Y a la vez tenemos que estos dos lados naranjas también son congruentes, básicamente porque el x3', x1 tilde es congruente al L2 por construcción, porque lo habíamos construido así, y el L2 es congruente al L2' por hipótesis del criterio que estamos queriendo demostrar. Bueno, en este romboide que nos ha quedado, una de las diagonales es el lado verde, L1'. Ahora presto atención a la otra diagonal, la diagonal que une el x1' con el x1 tilde, y entonces nos están quedando dos triángulos isósceles, el de lados naranjas y el de lados rojos. Acá están los dos triángulos isósceles. Bueno, estos dos triángulos isósceles
les estoy poniendo al que tiene lados naranjas, le llamo a los ángulos correspondientes a las bases. Uno está sobre el vértice x1 tilde, a ese ángulo le llamo alfa tilde, y otro ángulo correspondiente al vértice x1', a ese le llamo alfa prima. Como los lados naranjas son congruentes, alfa tilde y alfa prima son congruentes. Y lo mismo con el rojo. Le llamo beta prima al ángulo, estoy mirando ahora el triángulo de este isósceles con lados rojos dentro del romboide, ¿no? Entonces le llamo beta prima al que está sobre el vértice x1', le llamo beta tilde al que está sobre el vértice x1 tilde. Son congruentes porque los triángulos son isósceles. Así que tengo alfa prima congruente a alfa tilde, beta prima congruente a beta tilde. Bueno, yo les había anunciado que queríamos usar acá el criterio lado-ángulo-lado, probando de que los ángulos verdes de T y de T' son congruentes entre sí. Pero ahora fíjate que el lado 1, el ángulo 1 del triángulo T es congruente al ángulo x3', x1 tilde, x2', porque por estrella, es porque teníamos que estos dos triángulos son congruentes, así que tenemos que el ángulo verde con vértice en x1 es congruente al ángulo verde con vértice en x1 tilde de este triangulito copiado. A su vez, este ángulo es justamente igual a alfa tilde más beta tilde. ¿Está bien? Es este de acá abajo, que es congruente a alfa tilde más beta tilde. Pero a su vez alfa tilde es congruente a alfa prima, beta tilde es congruente a beta prima, así que nos queda que alfa tilde más beta tilde es congruente a alfa prima más beta prima, pero alfa prima más beta prima suman justamente el ángulo 1', que es el opuesto al lado verde del triángulo T'. Así que como conclusión tenemos que el 1 verde es congruente al 1' verde, y ahora sí, aplicando el criterio lado naranja, ángulo verde, lado rojo, a los triángulos T y T', obtenemos que T es congruente a T'. Así que eso completa la demostración del criterio LLL. Y llegamos al último de los criterios, es el lado-ángulo, que fíjense que lo rotulo lado mayúscula, lado minúscula, ángulo, ¿no? L mayúscula, L minúscula, ángulo, para acordarnos que este criterio no vale en general. No es cierto de que si uno tiene dos ángulos con respectivamente un lado y un ángulo adyacente a uno de los lados congruentes, entonces los triángulos son congruentes. En general no vale. Fíjense este ejemplo. Este ejemplo justamente estoy teniendo el lado verde congruente al lado verde, el lado naranja congruente al lado naranja, y el ángulo que es adyacente al naranja pero no al verde, en ambos son congruentes. Pero los triángulos no son congruentes. Uno me ha quedado con ángulo agudo aquí en el verde que es adyacente al rojo, mientras que acá me ha quedado obtuso, ¿no? Si los hiciéramos a uno arriba del otro, es como que tendríamos que, ¿ven? Es como que se pudo armar este triángulo isósceles ahí, y me quedo con un lado o me quedo con el otro. Entonces no es verdad de que si sabemos lado, ángulo adyacente a uno de sus lados, si sabemos eso, no es verdad de que los triángulos vayan a ser congruentes en general. Pero sí es cierto si justamente lo sabemos con el ángulo que se opone al lado mayor. Por eso es que el criterio lo estoy llamando lado mayúscula, lado minúscula, ángulo, para recordar que el criterio vale siempre y cuando el lado que está opuesto al ángulo dado o el lado adyacente al ángulo dado sea el más chico de los dos. Bueno, resumiendo, lo que digo es que el criterio dice lo siguiente, que si vos tenés dos triángulos T y T' y sabés de que el lado 1 es mayor que el lado 2, y en realidad acá vale que sea mayor o igual.
con mayor o igual anda bien. Sabemos que el lado 1 es mayor o igual que el lado 2 y sabemos que el lado 1 es congruente al L1', el L2 es congruente al L2' y el ángulo 1 que se opone al lado 1 es congruente al lado 1', que se opone al lado L1'. Si estos tres datos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. E insisto, no vale si el ángulo fuera el opuesto al lado menor. Bueno, vamos a hacer la demostración. Este criterio vamos a demostrarlo usando el criterio LLL en lugar del criterio lado, ángulo, lado, como veníamos haciendo con los anteriores. Bueno, queremos aplicar entonces el criterio lado, 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 que es el que acabamos de probar. Bueno, entonces el dato es que tenemos el lado verde congruente al verde, el naranja que es más chico que el verde congruente al naranja que es más chico que el verde. Y bueno, si logramos probar que el lado rojo es congruente al lado rojo, vamos a poder aplicar el criterio lado, lado, lado para concluir que T y T' son congruentes. Así que supongamos que no. Supongamos que el lado 3 rojo es más chico que el lado rojo 3'. Y entonces lo copiamos, hacemos como hemos hecho ya varias veces. Tomamos los vértices, para aclarar, se llaman X1, X2 y X3. El lado rojo es el que tiene como vértices X1 y X2 y estamos suponiendo que es más chico que el lado L3' que tiene como vértices el X1' y el X2'. Entonces tomamos un X2 tilde en ese lado, de modo tal que X1', X2 tilde sea congruente al lado L3 rojo del triángulo T. Bueno, entonces ahora es como que nos hemos construido un nuevo triangulito que lo voy a dibujar aquí, por ahora con lápiz. Este nuevo triangulito que tiene de vértices el X3, el X2 tilde y el X1', ese triángulo con el T cumple el criterio lado naranja, es congruente, porque es el lado L2 chiquita con el L2' chiquita. El ángulo rojo son congruentes porque son justo el 1 y el 1', y luego tienen el lado rojo, X1, X2, congruente al X1', X2 tilde por construcción. Así que aplicando el criterio lado, ángulo, lado, obtenemos que estos triángulos son congruentes. Como son congruentes, todos sus datos son congruentes y en particular el lado verde, X3, X2, es congruente a este lado de línea de puntos que había hecho recién, que es el X3' con el X tilde 2. ¿No? Así que ahora tenemos que esta línea que acabo de hacer con línea de puntos de X3' a X tilde 2 son congruentes. Muy bien, porque los triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Pero ahora rescato el otro triangulito, el que tiene vértice X3', X tilde 2 y X'2. ¿Está bien? Entonces este triangulito tiene dos lados verdes. El lado verde con línea de puntos, que es congruente al lado L1, por lo que acabamos de probar, y luego tiene el otro lado verde, que es el lado L1', originalmente del triángulo T', que era verde por hipótesis. Así que este triangulito que está acá es isósceles. Aunque no luce en nuestro dibujo, es isósceles por lo que acabamos de probar. Este lado es congruente a este, el de línea de puntos es congruente al L1 de T y el L1 de T era congruente al L1' de T'. Por lo tanto, como es isósceles, el ángulo 2', es congruente al ángulo que me queda armado con el X3', X2', X tilde 2. Entonces pasamos a tener este otro ángulo naranja que es congruente al 2' naranja.
Muy bien. Pero ahora este ángulo naranja, el x3', x2 tilde, x2', es exterior al triangulito que nos habíamos armado de vértices x1', x3' y x2 tilde. Como es exterior, es mayor que los ángulos interiores no adyacentes. Así que tenemos que 2', que era congruente a este naranja, es mayor que el 1' rojo. Perfecto, así que tenemos entonces que el ángulo 2' es mayor, el ángulo 2' es mayor que el ángulo 1' rojo. El 2' naranja es mayor que el 1' rojo. Pero ahora mírale los lados que se oponen. Al lado 2' naranja se le opone el lado L2' naranja, que era chiquito. Y al lado 1' rojo se le opone el lado L1' verde. Como el 2' era mayor que el 1' rojo, los ángulos, como el 2' naranja es mayor que el 1' rojo, el lado naranja L2' es mayor que el lado verde L1'. Y es absurdo porque el L1 era mayor que el L2 y el L1' era congruente al L1, el L2' congruente al L2, así que debería ser que el L1' sea mayor que el L2'. Así que es una contradicción. Pues la contradicción provino de suponer que el lado rojo 3 era menor que el lado rojo 3'. La conclusión es que son iguales, porque si la desigualdad fuera al revés, hago la construcción al revés. Así que ahora tengo que los tres lados son congruentes en T y T', los lados correspondientes son congruentes, así que aplicando el criterio lado, 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 obtengo que T es congruente a T'. Muy bien, esto casi completa lo de los 5 criterios de congruencia. Insisto, recuerden que en este es muy importante, en el lado ángulo, que el ángulo se oponga al lado que es mayor de los dos que participan, porque si no, no vale, ya lo habíamos comentado recién. Así que con esto hemos concluido los 5 criterios de congruencia. Yo les insistí en que el criterio de congruencia más importante es el lado, ángulo, lado. Quiero mostrarles una cosita más de la importancia de este criterio, que es lo siguiente. Este criterio dice que en el lado, ángulo, lado, dice que si vos tenés dos triángulos que tienen un par de lados congruentes, ¿no es cierto? Que en este caso son el verde y el rojo. Y el ángulo comprendido, entonces el tercer lado son congruentes, ¿no? En realidad dice que todo el triángulo es congruente, pero en particular dice que el tercer lado del triángulo T es congruente al tercer lado del triángulo T'. Bueno, vale algo todavía que es un poquito más fino que lo que dice acá, que es el siguiente complemento del criterio L a L. Dice, suponete que vos tenés dos triángulos, el triángulo T y el triángulo T'. Ahí le cambié de color, estaba naranja, le cambié a rojo para que se parezca a cómo estaba enunciado el criterio lado, ángulo, lado. Pues entonces este complemento del criterio lado, ángulo, lado dice lo siguiente. No es un criterio de congruencia, pero dice lo siguiente. Si vos tenés dos triángulos T y T', que tienen un par de lados congruentes, es decir, tienen el lado verde 1 y 1' congruentes, los lados rojos 2 y 2' congruentes. Entonces, mirá el ángulo comprendido entre ellos, que es el 3 y el 3'. El ángulo 3 es mayor que el ángulo 3', si y solo si el lado opuesto, 3, es mayor que el lado opuesto 3'. Así que es como una mezcla de criterio de congruencia con a mayor lado se opone, a mayor ángulo se opone mayor lado, en cierto sentido, porque acá ahora hay dos triángulos diferentes, no es en un mismo triángulo que a mayor lado se opone mayor ángulo, pero es medio pariente que si vos estás teniendo dos triángulos que tienen un par de lados congruentes, si la apertura del ángulo es mayor en uno que en otro, el lado resultante es mayor en uno que en el otro.
Bueno, vamos a la demostración de este complemento del criterio lado, ángulo, lado, que le digo complemento porque este justamente es el que dice en que si los ángulos fueran congruentes, los triángulos son congruentes y por lo tanto el lado opuesto de cada uno de ellos son congruentes. Este complementa porque dice que si en vez de ser congruente el ángulo comprendido, uno es mayor que el otro, entonces los correspondientes lados opuestos son uno mayor que otro. Bueno, vamos a la demostración. Entonces supongamos que los ángulos los vamos a poner naranja acá, el ángulo 3 fuera más grande que el ángulo 3', ¿no? Vamos a suponer que el 3 es mayor que el 3'. El 3 es comprendido entre el lado 1 y el lado 2. Entonces, en el triángulo T original, copiamos el ángulo 3' de modo tal que nos quede interior al ángulo 3. Entonces nos queda una semirrecta interior que forma con la línea verde el ángulo 3', y sobre esa semirrecta interior vamos a copiar el lado L2', que es congruente al lado L2, y marcamos este punto x1 tilde sobre ese lado que acabamos de dibujar. Entonces, sobre este dibujo, ¿qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado copiado, nos ha quedado un nuevo triángulo, que es este x1, x1 tilde, x2, de modo tal que el x3, x1 tilde y el x3, x1 son congruentes entre sí, porque, bueno, uno era el L2 original, el x3, x1 es el L2 original, y el x3, x tilde 1 es congruente al L2' del triángulo T'. Bueno, la principal observación que en este nuevo dibujito, el triángulo x3, x tilde 1 y x2 es congruente al triángulo T' que teníamos de entrada por el criterio lado, ángulo, lado, porque dijimos que sobre el lado verde, L1, que es congruente al L1', habíamos copiado el ángulo 3', que es este que está aquí. Lo habíamos copiado, así que comparten este ángulo 3', y luego habíamos copiado sobre esa semirrecta el lado L2 tilde, el lado L2', así que este lado L2, este lado x3, x1 tilde es congruente al L2'. Así que aplicando el criterio lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo x3, x tilde 1, x2 es congruente al triángulo T' que teníamos original. Y en particular, el lado L3' es congruente al lado x2, x tilde 1. Así que, resumiendo, lo que queremos probar es que el lado x1, x2 es mayor que el lado x tilde 1, x2. Bueno, para ponerle color aquí, entonces lo que sabemos es que este lado es congruente a este lado, son marrones, y este lado es congruente a este lado, bueno, porque simplemente este triángulo que está aquí es el original T, ¿no? La construcción fue para copiar el triángulo T' en este lado y el marrón es congruente al lado marrón. Nosotros lo que queremos probar es que el lado azul es mayor que el lado marrón. Bueno, muy bien, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces ahora les pido que presten atención a este triángulo, al x1, x2, x1 tilde. x1, x2, x1 tilde. En donde tiene esta porción de línea roja que lo parte medio al medio, y tiene esta porción de línea roja que se va para afuera. Este lado es marrón y este lado es el azul. Yo quiero probar que el lado azul es mayor que el marrón. Lo que voy a hacer, voy a aplicar el criterio a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, fíjense. Entonces miramos este triangulito que tenemos acá, lo que les decía. La primera observación, volvamos acá, como el lado
rojo, x3, x1, es congruente al lado rojo, x3, x1 tilde, el triángulo que nos ha quedado armado aquí es isósceles. Así que este ángulo que vamos a pintar acá de verde es congruente a este que estoy haciendo acá de verde. Que trasladado aquí a este dibujito que hice acá, son los que he dibujado con beta, ¿no? Este ángulo beta es congruente a este ángulo beta. Muy bien. Y ahora, fíjense, el ángulo alfa, que es el ángulo x2, x1 tilde, x1, es más grande que este beta, que es el mismo que este beta, y este beta es más grande que el gamma, porque el gamma está contenido en el beta y el beta estaba contenido en el alfa. Conclusión, alfa es más grande que gamma y entonces a mayor ángulo se opone mayor lado, así que el lado azul, x1, x2, que se opone a alfa, es mayor que el ángulo que el lado x1 tilde, x2, que se opone al ángulo gamma, que es el marrón. Así que como conclusión hemos obtenido que el lado azul es mayor que el lado marrón, como queríamos probar. Bueno, es sí, solo sí, ¿no es cierto? Nosotros hicimos que si el ángulo 3 es mayor que el 3', entonces el lado 3 es mayor que el lado 3'. O recíprocamente, si el lado 3 fuera mayor que el lado 3', entonces mirá los ángulos 3. Si mirás los ángulos 3, bueno, hay dos opciones, que los ángulos 3 sean congruentes. Si los lados 3 fueran congruentes, el criterio lado, ángulo, lado te dice que los triángulos son congruentes y por lo tanto los lados 3 serían congruentes, así que absurdo. Y si pasara al revés, lo mismo, por lo que acabamos de probar, si el 3 fuera menor que el ángulo 3', por lo que acabamos de probar, la ida, diría que el lado L3' es mayor que el lado L3, y es absurdo porque dijimos que el lado 3 es mayor que el lado 3'. Así que, conclusión, la única opción que queda es que el ángulo 3 sea mayor que el ángulo 3', y eso cierra la demostración de este complemento del criterio lado, ángulo, lado. Quiero cerrar la clase de hoy hablando un poquito más sobre la importancia de este criterio lado, ángulo, lado, cómo se pueden deducir algunos teoremas que ya hemos probado a través de este criterio y usando este criterio en lugar de usar transformaciones rígidas. Entonces, como para dar una prueba alternativa de algunos resultados importantes, sobre todo teniendo en cuenta que si estos temas son enseñados en la escuela secundaria, no hay tanto énfasis en el manejo de transformaciones rígidas. Entonces, cómo reemplazar algunas demostraciones en las que usamos transformaciones rígidas, reemplazarlas por demostraciones que usen el criterio lado, ángulo, lado. Así que en el próximo video quiero hablar un poquito más sobre el criterio lado, ángulo, lado.